Le damos la bienvenida a una cumpleañera, María Verdeal. Ella es vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo Más, que hoy, por cierto, están celebrando 47 años de lucha política y social en Venezuela. Señora Verdeal, buenos días, bienvenida a Globovisión, bienvenida a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Gracias por la invitación, sobre todo en este día de aniversario. Felicitaciones, además, por estos 47 años. Se dice fácil. 47 años. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 47 años? Bueno, mira, a lo mejor las tomas de decisiones en esta coyuntura política, sobre todo las decisiones que no están contestes con lo que a lo mejor el rumbo de la política en Venezuela ha señalado. Hemos tomado decisiones acertadas, hemos tomado decisiones erradas en algún momento, hemos reconocido nuestros errores públicamente. Y creo que además de eso hemos tomado decisiones acertadas en los señalamientos hacia la política en Venezuela. Hemos dicho, lamentablemente para el país, situaciones que se iban a dar por los errores de la oposición y eso se ha cumplido. No es pues ser pitonizos para adivinar lo que iba a suceder, pero sí hemos hecho las críticas en no tener estrategias, por ejemplo, y en los errores que se dieron cuando nos separamos de la MUD, que fuimos muy criticados. Eso no lo cuentan, señora Verdeal, dentro de los errores cometidos por el MAS al haberse separado de la Mesa de la Unidad, o al día de hoy consideran, pasado ya un buen tiempo de ello, que fue un acierto del Atol de Naranja. Bueno, yo creo que no fue un error porque el tiempo nos dio la razón. Con todo el respeto a los compañeros que están en la MUD no fue un centro de dirección política, aparte de lo que en ese momento lo dijimos a lo interno de la MUD y lo dijimos después públicamente, los errores que se han cometido, crear falsas expectativas en cuanto a la salida del gobierno, del régimen actual, el salir de la llamada a la abstención recientemente, por cierto, en las elecciones municipales, y todo lo que hemos dicho sobre la MUD, bueno, eso lamentablemente para el país el tiempo nos dio la razón. Entonces no lo catalogamos como un error, sino en una decisión política del momento. Usted habló de expectativas, señora Verdeal, y me gustaría conocer la posición del MAS respecto de esto que está ocurriendo con la negociación, el diálogo en República Dominicana. La reunión de ayer se tuvo que suspender, la delegación de la Mesa de la Unidad decidió no asistir, entre otras razones alegando la no presencia de al menos 2 cancilleres de los países veedores o acompañantes del proceso, y además reclamando recientes declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Su balance respecto de este tema. Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios del diálogo, abogamos por una salida negociada, acordada. Eso no significa claudicar en ninguna de las posiciones que se pueda tener, ni los principios. Creemos que es necesario un entendimiento por el bien de Venezuela. Pero este diálogo y el diálogo anterior y todo lo que se ha planteado como diálogo no es lo que el MAS, desde el punto de vista de nosotros, es lo que se ha debido realizar. No creemos que un diálogo polarizado entre 2 factores, primero que no se reconocen, que no se respetan, que además de no reconocerse y no respetarse, quieren aniquilar uno al otro. Entonces, en esta situación hemos visto el fracaso permanente del diálogo. Nosotros dijimos que tenía que ser un diálogo con mayor acompañamiento, que fuese plural, que no fuese precisamente entre estos 2 factores solamente. Y bueno, tú ves las contradicciones del diálogo, donde, por ejemplo, los que están ahorita presentes en el diálogo son los mismos que el gobierno inhabilita, porque los partidos tienen que revalidar. Entonces, bueno, hay un montón de contradicciones donde yo te pongo una presión, te pongo una espada de Damocles para ¿Pero usted cree que este es un diálogo que ya está fracasado? No, yo creo que no ha fracasado. Creo que abogamos, repito, porque el diálogo tenga alguna salida. Nosotros creemos que el acompañamiento internacional, un CNE equilibrado y las elecciones puede ser algo, temas que se concreten en el diálogo. Pero mientras sigamos con el chantaje, mientras estemos presentes en tratar de aniquilar al otro y ver cómo lo liquidamos en el diálogo, decir que yo reconozco esto o yo quiero yo admitir cierta posición de lo que está planteando el otro, estoy entregándome. Entonces, bueno, es un diálogo que es muy difícil de concretar para el beneficio del país. Con esas amenazas, por así decirlo, gravitando en el ambiente de quizá la imposición del más fuerte de uno u otro lado, en el caso específico de ustedes en el Movimiento del Socialismo, señora Verdeal,
Si dependiera de ustedes, por ejemplo, dar algún avance o ceder en algo o exigir algo en esa mesa de diálogo, por ejemplo, hay puntos fuertes. El gobierno ha establecido que uno de los principales puntos que ha llevado a la mesa de diálogo es que se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente como plenipotenciaria y supraconstitucional en Venezuela, y la oposición, por otra parte, ha pedido que se le devuelvan todas las garantías constitucionales al Parlamento venezolano y la renovación completamente del poder electoral. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar como plenipotenciaria a la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional, nosotros en su momento, en voz de nuestro presidente, fuimos a Miraflores y dimos todo lo ilegal que tenía el planteamiento, cómo se hizo o cómo se iba a realizar esta Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es un problema jurídico, es una realidad política que existe. Eso no significa reconocimiento. Aquí ahorita, antes de mi entrevista, estaba sentado un gobernador electo que también, por supuesto, en unas elecciones que convocó la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que las elecciones municipales, que tuvieron que pasar esa alcabala en un régimen que todos decimos que es autoritario, que está al margen de la ley, que no existe un Estado de Derecho. Entonces, queremos que se comporten como demócratas y queremos que todo el panorama sea con una visión de democracia. Entonces, bueno, esto es una alcabala, la Asamblea Nacional Constituyente. Ahorita teníamos un gobernador aquí sentado y tenemos la gobernación del Zulia en manos del oficialismo por, bueno, errores o por posiciones diferentes. Es decir, que el MAS, por ejemplo, sí reconocería como supraconstitucional o como plenipotenciaria. El tema no es reconocer como supraconstitucional, es una realidad política que está ahí. Nos guste, no nos guste, nos parezca ilegal, todas las observaciones que se le puedan hacer, pero es una realidad política. Aquí hay que recobrar la institucionalidad y el respeto a las instituciones, a todas las instituciones del país, el reconocimiento a la Asamblea Nacional, a esos diputados que fueron electos, a ese triunfo que se obtuvo. Es decir, señora Verdeal, 2015, una precisión antes de ir a la pausa, que si se da un hipotético escenario en el que se proponga un reconocimiento mixto, es decir, tanto del oficialismo reconocer las competencias de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, como de la oposición reconocer las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente mutuamente, ¿ustedes estarían de acuerdo con eso? Nosotros creemos que la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, debería dedicarse, si es que va a hacer algo, a esa reforma constitucional que va a hacer y que nos la presente a los venezolanos, por ejemplo, para decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso es la supuesta función que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Repetimos, es un hecho político. No le reconocemos ningún tipo de legalidad. Tenemos que hacer una breve pausa, señora Verdeal, pero al regreso vamos a hablar de las primarias que están proponiendo, entre otros, Henry Ramos Alup del Partido Acción Democrática, cómo se selecciona un candidato de oposición, porque ustedes en su folleto aniversario dicen, por Venezuela queremos un candidato de unidad nacional. ¿Cómo se llega a ese candidato de unidad nacional? Al regreso, por favor, sus respuestas. Ya venimos con mucho más de Primera Página.